Imagina que vas a rentar un departamento y te dicen que no. No porque no ganes lo suficiente, no porque no tengas referencias, sino porque un número que nunca viste te cerró la puerta. Ese número es tu credit score, que es como tu calificación financiera en Estados Unidos. Y si estás empezando aquí, puede que ni siquiera sepas que existe. Según el CFPB, que es la agencia del gobierno que protege al consumidor financiero, 26 millones de personas en este país son invisibles para el sistema crediticio. Otros 19 millones tienen tan poco historial que ni siquiera les pueden calcular un score. Y muchos de ellos son latinos como tú y como yo. Hoy vas a entender exactamente qué es ese número, cómo se calcula y qué puedes hacer desde hoy para que trabaje a tu favor. Quédate hasta el final porque te voy a dar un plan concreto para empezar. En México y en gran parte de América Latina, el crédito funciona diferente. Allá puedes sacar una tarjeta en Coppel o Electra sin necesitar un historial largo. Te piden tu identificación, quizás un comprobante de domicilio y listo. Acá no funciona así. En Estados Unidos, tu credit score decide si te aprueban un departamento, un carro, una tarjeta y hasta cuánto pagas de seguro de auto. Sí, hasta el seguro. Si no tienes score o tu score es bajo, te pueden cobrar más por el mismo servicio. No tener score no es lo mismo que tener mal score, es peor. Porque si tienes mal score, al menos pueden evaluar tu riesgo y decidir si te prestan o no. Si no tienes score, para el sistema simplemente no existes. Es como intentar abrir una puerta sin llave. No es que esté cerrada, es que para ti no hay puerta. Y aquí viene lo que nadie te explica. No necesitas años para construir tu historial. VantageScore, que es el modelo que crearon los 3 burós de crédito, puede calcular tu score con apenas un mes de actividad. FICO necesita al menos 6 meses. Pero el punto es que sí se puede, y más rápido de lo que piensas. La pregunta no es si vas a necesitar tu credit score. La pregunta es ¿cuándo? Y la respuesta es ahora. Vamos a los datos duros. Tu credit score FICO va de 300 a 850 puntos. 90% de los principales prestamistas en Estados Unidos usan FICO, así que es el que más te importa. Según Experian, el promedio nacional en 2025 fue 713 puntos. ¿Qué significa cada rango? De 300 a 579 es pobre, son el 13% de los Estados Unidos. De 580 a 669 es justo, el 16%. De 670 a 739 es bueno, el 21%. De 740 a 799 es muy bueno, el 28%. Y de 800 a 850 es excepcional, el 22%. Ahora, ¿cómo se calcula? FICO usa 5 factores, y esto es lo que más te conviene entender, porque de aquí salen las acciones concretas. El primero y más importante es tu historial de pagos. Representa el 35% de tu score. ¿Qué significa? Que si pagas tus cuentas a tiempo, mes a mes, tu score sube. Y al revés, un solo pago atrasado puede quedarse en tu reporte hasta 7 años. 7 años. No es un error de dedo, es algo que te persigue. El segundo factor son los montos que debes, el 30%. Aquí la regla es simple. Si usas más del 30% de tu línea de crédito, tu score baja. Ejemplo, tu tarjeta te da $1,000 de límite. Si debes más de 300, el sistema ve eso como una señal de alerta. Idealmente quédate en el 10% o menos. Si debes 100 de 1,000, le estás diciendo al sistema que eres responsable. El tercero es la duración de tu historial crediticio, el 15%. Mientras más antigua sea tu cuenta, mejor. Por eso no cierres tarjetas viejas, aunque no las uses mucho. La antigüedad te está ayudando. El cuarto es la mezcla de crédito, el 10%. Tener diferentes tipos de cuentas, como una tarjeta de crédito y un préstamo personal, le dice al sistema que sabes manejar distintos tipos de deuda. El quinto es el crédito nuevo, otro 10%. Si abres muchas cuentas nuevas en poco tiempo, el sistema piensa que estás desesperado por dinero. Cada vez que aplicas para una tarjeta, hacen una consulta dura que baja tu score unos puntos. Si aplicas para 5 tarjetas en un mes, no es iniciativa, es una bandera roja. ¿Y por qué debería importarte todo esto? Te doy un ejemplo real. Con un score de 620, una hipoteca te costaría una tasa del 7.71%. Pago mensual de $2,806. Con un score de 700, la tasa baja al 7.13%. Pago mensual de $2,667. Con un score de 840, la tasa es del 6.69%. Pago mensual de $2,564.
Hagamos las cuentas. Entre el score de 620 y el de 700, la diferencia en intereses durante la vida del préstamo es de $49,889. Casi $50,000 por un número. Ahora, ¿dónde puedes ver tu score gratis? Entra a annualcreditreport.com. Es la fuente oficial del gobierno federal. Ahí puedes descargar tu reporte de los 3 burós, Equifax, Experian y TransUnion, una vez por semana, sin costo. No es una página trampa ni te van a pedir tarjeta de crédito. Es gratis de verdad. Y si no tienes historial, no te preocupes. Tienes opciones. Primera, una tarjeta Secured. Es una tarjeta donde depositas dinero como garantía. Por ejemplo, depositas $200 y esos son tu límite de crédito. Usas la tarjeta, pagas a tiempo y en 6 meses ya tienes score. Segunda, Experian Boost. Es un servicio gratuito que te permite agregar pagos de luz, agua, internet y hasta Netflix a tu historial. No es magia, pero ayuda. Tercera, si usas ITIN en lugar de Social Security, algunas instituciones te permiten abrir cuentas con ese número. Ahora, los errores que veo más seguido en la comunidad latina. 5 errores que te están costando dinero sin que lo sepas. Error número 1. Pensar que no necesitas crédito. Mucha gente dice, yo pago todo en efectivo. Está bien, pero sin historial crediticio no puedes acceder a vivienda, a ciertos trabajos ni a mejores tasas de seguro. El efectivo no construye historial. Es como tener un currículum en blanco. Puedes ser el mejor trabajador del mundo, pero si no hay registro, no existes para el empleador. Error número 2. Cerrar tarjetas viejas. Si tienes una tarjeta que no usas mucho, no la cierres. La antigüedad de esa cuenta te está ayudando. Mejor úsala para algo pequeño cada mes. Un café, una recarga de teléfono y págala de inmediato. Así la cuenta sigue activa y te suma puntos. Error número 3. No revisar tu reporte. Puedes obtener tu reporte gratis una vez por semana en annualcreditreport.com. Es la fuente oficial del gobierno. Ahí encuentras errores, cuentas que no reconoces y señales de robo de identidad. Un error en tu reporte puede bajarte el score sin que tú hayas hecho nada malo. Error número 4. Usar más del 30% de tu línea de crédito. Si tu tarjeta te da $1,000 de límite, no uses más de 300. Idealmente, quédate en el 10%. Eso le dice al sistema que eres responsable. Si necesitas usar más, paga antes de que cierre el ciclo, para que el balance reportado sea bajo. Error número 5. Abrir muchas cuentas nuevas a la vez. Cada vez que aplicas para una tarjeta, hacen una consulta dura que baja tu score unos puntos. Si aplicas para 5 tarjetas en un mes, el sistema ve desesperación, no iniciativa. Espacia tus aplicaciones. Una cada 3 meses es un buen ritmo para empezar. Vamos a resumir lo que aprendimos hoy. Tu credit score va de 300 a 850. El promedio es 713. Los 5 factores son pagos a tiempo, que vale el 35%, montos adeudados, 30%, antigüedad del historial, 15%, mezcla de crédito, 10% y crédito nuevo, otro 10%. Si estás empezando y no tienes historial, tienes 3 opciones. Primera, una tarjeta Secured, que es donde depositas dinero como garantía. Segunda, Experian Boost, que te permite agregar pagos de luz, agua y streaming a tu historial. Tercera, si usas ITIN en lugar de Social Security, algunas instituciones te permiten abrir cuentas con ese número. Tu acción concreta para esta semana, entra a annualcreditreport.com y descarga tu reporte. Es gratis, revísalo. Si no tienes nada, es porque estás en el grupo de los 26 millones de invisibles, y eso va a cambiar. Si tu reporte sí tiene información, revísalo con cuidado. ¿Hay cuentas que no reconoces? ¿Pagos que aparecen como atrasados pero que sí pagaste? Ahí tienes trabajo que hacer. Y en el próximo episodio te voy a explicar exactamente cómo construir tu crédito desde cero, paso a paso. Si este episodio te fue útil, suscríbete y activa la campana. La semana que viene vamos a hablar de cómo construir tu crédito desde cero, paso a paso. Esto fue La Bolsa Latina, tu dinero, tu idioma. Nos vemos en el próximo.